Buenas noches. Hoy que celebramos la fiesta de Santo Tomás Apóstol, vamos a empezar pidiéndole a él que interceda por nosotros para que no seamos incrédulos, sino hombres, mujeres de fe. Porque para vivir las bienaventuranzas, lo venimos diciendo, necesitamos la fe. Si no, el espíritu del mundo nos lleva puestos y seguimos la corriente. Y el Papa nos invita a ir contracorriente. Y hoy vamos a leer dos puntos referidos a la segunda bienaventuranza, bienaventurados los mansos, y claramente nos cuesta. Claramente la mansedumbre, en general muchas de las virtudes cristianas nos cuestan, pero bueno, va como contra esa mentalidad que tenemos a veces de pensar que tenemos que imponernos y que tenemos que reaccionar ante el mal. Vamos a leer esos puntos. El primero de ellos hace bastante referencia a textos de San Pablo, que también vamos a ir, y uno de San Pedro, que también los vamos a leer, porque me parece que es la manera de que como que nos vayamos convenciendo, que nos vaya entrando, ¿no? esa idea de lo que debe ser un verdadero cristiano. Dice el Papa, Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. Y nos remite a Gálatas 5:23. Y en Gálatas, San Pablo viene hablando de las obras de caridad, y entonces dirá, dirá concretamente un poquito antes, andad en espíritu, no deis satisfacción a la concupiscencia de la carne, porque la carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. Ahora bien, las obras de la carne son manifiestas, a saber, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, disensiones, divisiones, envidias, homicidios, embriagueces, orgías y otras como estas, de las cuales os prevengo, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos del Espíritu son, y los pedimos nosotros ahora, caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones. Si vivimos del Espíritu, andaremos también según el Espíritu. Los frutos del Espíritu. El Espíritu Santo tiene que actuar en nuestra alma, va como haciendo germinar y vamos dando esos frutos. Y los frutos son caridad, gozo, paz, longanimidad, afabilidad, bondad, mansedumbre. Y lo que no es eso, no es fruto del Espíritu Santo. No intentemos defenderlo. Sigue el Papa. Propone, San Pablo, que si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu de mansedumbre. Y cita de nuevo unos versículos más adelante, que es el capítulo 6 de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere hallado en falta, ustedes, los espirituales, corríjanle con espíritu de mansedumbre. Cuidando de ti mismo, no seas también tentado. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas unos a otros y así cumplirán la ley de Cristo. Llevar unos las cargas de los otros, ayudar al que tiene ese defecto, hacerme cargo, cargármelo al hombro, y así cumpliremos la ley de Cristo. Si alguna vez nos preocupan las malas acciones del hermano, que nos acerquemos a corregirle, pero con espíritu de mansedumbre. Y recuerda, piensa que tú también puedes ser tentado. Aun cuando uno defienda su fe y sus convicciones, debe hacerlo con mansedumbre. Y volvemos, y nos lleva a la carta de San Pedro. Y San Pedro dirá en el capítulo 3, no tema, antes glorificad en vuestros corazones a Cristo y estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que la pida, pero con mansedumbre y respeto. Con mansedumbre, vuelve. Aun cuando uno defienda su fe, debe hacerlo con mansedumbre. Y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre. Y termino con la última cita que hace el Papa, que es de Timoteo, y dice Timoteo,
huye de las pasiones juveniles, evita las cuestiones necias. Al siervo del Señor no le conviene altercar, sino mostrarse manso con todos, pronto para enseñar, sufrido y con mansedumbre corregir a los adversarios, por si Dios les concede el arrepentimiento y reconocer la verdad. Con mansedumbre tratar a los adversarios. Y sigue diciendo el Papa, en la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no haber acogido este pedido de la palabra divina. ¿Y cuántas veces tenemos que ser nosotros los que reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos tratado con violencia, con poca caridad, que hemos corregido pero sin caridad? En el número 74 dice el Papa, la mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza solo en Dios. Yo voy a tratar con caridad y Dios va a actuar en el alma de las demás personas. Yo no voy a confiar en la fuerza sí, en la fuerza a lo mejor de mi razonamiento, pero un razonamiento que para convencer, para acercar, tiene que tender puentes, tiene que comprender, tiene que disculpar la persona, el adversario, tiene que sentirse querido, tiene que sentirse comprendido. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele usarse la misma palabra, anahuín, para referirse a los pobres y a los mansos. Alguien podría objetar, cualquiera de nosotros, muchos de nosotros, si yo soy tan manso, pensarán que soy un necio, que soy tonto o débil. ¿Por qué tengo que quedar como un imbécil? ¿Por qué van a pensar los demás que yo soy un imbécil? ¿Por qué voy a ser siempre el bueno? Alguien podrá objetar. Y dice el Papa, tal vez sea así, pero dejemos que los demás piensen esto. Dejemos actuar a Dios. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios. Me acordaba del famoso dicho de Stalin cuando preguntaba cuántas divisiones tiene el Papa, como diciendo, ¿quién le tiene miedo al Papa? Bueno, la Unión Soviética desapareció y el Vaticano sigue y el Papa sigue. El muro de Berlín cayó y el Papa no tuvo que invadir para que caiga el muro de Berlín. Es mejor ser siempre mansos y se cumplirán nuestros mayores anhelos. Los mansos poseerán la tierra, es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios, porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias, esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Y termina el Papa diciendo, reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, cuando en realidad nuestro amor propio, la soberbia, nos llevaría a querer reaccionar de otra manera. En Camino San José María, en el primer capítulo sobre carácter, tiene 3 puntos seguidos, al principio son el número 7, 8 y 9, que los voy a leer porque también dan mucha luz. Serenidad. ¿Por qué has de enfadarte si enfadándote ofendes a Dios, molestas al prójimo, pasas tú mismo un mal rato y te has de desenfadar al fin? ¿Por qué? Eso mismo que has dicho, dice el número 9, eso mismo que has dicho, dilo en otro tono, sin ira, y ganará fuerza tu raciocinio y sobre todo no ofenderás a Dios. Y termino con el 10. No reprendas cuando sientes la indignación por la falta cometida. Espera al día siguiente o más tiempo aún. Y después, tranquilo y purificada la intención, no dejes de reprender. Vas a conseguir más con una palabra afectuosa que con 3 horas de pelea. Modera tu genio. Eso de esperar para corregir, es lo que también decía, y lo leíamos recién, que habla San Pablo y San Pedro, de corregir al hermano. Es lo que dice Jesús en el Evangelio, la corrección fraterna, pero la corrección fraterna no es una discusión, es una corrección llena de comprensión, llena de visión sobrenatural, y eso es lo que la Iglesia nos pide y eso es lo que Jesucristo
el ejemplo que nos da Jesucristo, bueno, vamos a pedirle, como decía al principio, que nos aumente la fe para creer que vale la pena. Rezamos ahora por todos los necesitados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Jesús que se quede con nosotros, le expresamos nuestro deseo de recibirle y les doy ahora la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta mañana.